decir, porque vamos a saludar a Jorge Tayana, senador por la provincia de Buenos Aires, a propósito que en la iniciativa en la Cámara de Senadores de la Nación de formar una comisión bicameral para hacer un seguimiento de lo que se llama la empresa Hidrovías, ¿no? Que es la red troncal fluvial del río Paraná, más conocido como el río Paraná. Senador Tayana, buenos días. Daniel Tonietti y Adrián Murano los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel, buen día, Adrián, y buen día a todos los oyentes. Jorge, lo llamamos por el tema del río Paraná, de esta iniciativa que está teniendo el Senado de formar una comisión bicameral con respecto al seguimiento. ¿Qué alcance tendría esta comisión? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que varios senadores, estamos desde hace bastante tiempo, desde que comenzó el gobierno, en realidad hace un año y pico, casi medio ya, muy atentos a un hecho esencial que va a suceder ahora, y es que el 30 de abril finaliza la concesión a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, por eso la confusión Hidrovía, vía troncal. Esa empresa Hidrovía Sociedad Anónima es la que tiene la concesión desde hace 25 años de la vía troncal, es decir, es la que cobra a los barcos que van y vienen, y con ese cobro que lo hacen ellos, sin control, no hay mecanismo de control, ni de que llevan los barcos, ni de que cómo se cobra, ni que cuánto se cobra. Con eso que se cobra, ellos presuntamente tienen dos obligaciones: el dragado y el balizamiento. El dragado hasta cierto lugar, y toda la concesión es en realidad desde encuentro, es decir, desde la unión del Paraguay con el Paraná hasta la salida al mar del río de la Plata. Esa concesión termina, ha sido muy defendida, sobre todo por los puertos privados, por las grandes empresas cerealeras exportadoras, y ellos dicen, bueno, en esos años, 25 años, facilitó enormemente con el dragado la expansión del comercio exterior argentino, lo cual parcialmente es cierto. Lo que no dicen es que al mismo tiempo falta una visión estratégica de cuál es el desarrollo que nosotros queremos para una vía central de comunicación. Por lo pronto, esa vía hace que para ir de un puerto atlántico argentino a un puerto fluvial argentino haya que irse al Uruguay y esperar, lo cual es una cosa francamente absurda. Por eso, al margen de esta licitación, está el reclamo del Canal Magdalena, que permitiría unir los puertos marítimos argentinos con los puertos fluviales argentinos sin tener que ir a Uruguay. Usted, para ir ahora de Bahía Blanca a Ramallo, tiene que irse a Uruguay, lo cual es una cosa bastante absurda. Ahora, además, esa concesión tiene distintas características. Primero, tiene que tener una traza específica definida, y eso es un debate: por dónde se va, qué puerto se favorece, cómo se favorecen los puertos argentinos, cómo se favorece, por ejemplo, Ibicuí, que es un reclamo de Entre Ríos y un reclamo razonable de Argentina de fortalecer ese puerto, y cómo se sigue con el desarrollo de ese río Paraná hacia el norte, y cómo se controla, porque una de las cosas importantes de los 25 años de concesión es que nunca, bueno, un momento sí, pero prácticamente nunca hubo un mecanismo de control. Nadie sabe qué entra y qué sale, ni cuándo. Lo saben las empresas y se hace bajo declaración jurada, pero no hay un mecanismo de control, lo que sí estaba previsto en la licitación que incluso hizo Menem, pero no se hizo. Entonces, cuando vimos que esto iba a terminar, empezamos a ver qué estaba haciendo el Ministerio de Transporte para preparar una licitación. Dentro de esa empresa Hidrovía Sociedad Anónima son dos socios. Uno es Jan de Null, que es una empresa belga muy grande, fundada por el señor Jan de Null, que falleció ya hace años, y que es una de las grandes dragadoras, empresas de dragado del mundo. Y está asociado con un empresario local de Chascomús, que se vinculó vía Alfonsín al mundo de los negocios importantes, y que tiene una empresa que se llama MPA y que se encarga del balizamiento de la vía central. Este balizamiento es una parte mucho menor del trabajo que el que realiza Dragado, pero sin embargo los ingresos se reparten 50 y 50%.
el señor Romero ha sido un señor que ha sido conocido, entre otras cosas, porque se declaró arrepentido. Él dijo que había entregado coimas, con lo cual, y después le sacaron la causa, con lo cual en realidad no sabemos si tenemos a un mentiroso o a un coimero en una empresa que por suerte finaliza la concesión. Ante eso, mucho nos preocupamos de cómo se iba a hacer una buena licitación que respetara el interés nacional, que garantizara el control de qué sale por esa vía troncal y qué entra, y que además garantizara el cobro de cuánto se cobra y cómo se cobra del peaje, porque eso es una obra por peaje. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el Ministerio de Transporte no hizo nada durante un año. No hizo nada. No encargó. ¿El Ministerio de Transporte de este gobierno? El Ministerio de Transporte de este gobierno. No, el Ministerio de Transporte anterior, el de Macri, había preparado una prelicitación que era básicamente continuar con la misma actual, digamos. Estaba hecha para que siguiera ganando Hidrovía Sociedad Anónima, es decir, la sociedad entre Mepa Romero y Jean Denul. Eso es lo que ellos no lo movieron eso, pero tampoco hicieron una cosa alternativa. Y hay otro problema más serio aún, y es que en el caso de la vía troncal, en el caso de la renovación de esta licitación, hay que hacer una serie de estudios. Usted no puede hacer una licitación sobre la vía troncal sin definir la traza, pero sin hacer una serie de estudios. Por ejemplo, si se quiere profundizar el río Paraná hasta Rosario, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente aumenta la velocidad porque es más profundo, eso produce más erosión, eso cómo es afectado por la niña y el niño, si se quiere decir, hay muchísimos temas, hay muchos temas que tienen que ver con lo ambiental, con el conocimiento de los ríos, que nunca se hicieron estudios sobre esa vía troncal. Eso es una vergüenza que no hayan hecho estudios, pero ahora hay que hacerlo por una licitación, con lo cual lo que va a terminar el 30 de abril va a tener que esperar un periodo largo para finalizar una licitación que se adjudique a alguna empresa que se presente, que yo creo que hay varias empresas interesadas en presentarse. Y ahí hay que definir varias cosas. Repito, y hay intereses nacionales muy grandes. Primero la traza. ¿Qué traza? ¿Vamos a favorecer puertos argentinos o vamos a favorecer puertos uruguayos o puertos de Brasil? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer una cosa equilibrada. Punto uno. Punto dos, ¿quién controla lo que sale y lo que entra? Porque sabemos que hay subfacturación, que hay sobrefacturación, y sabemos que hay narcotráfico. ¿Cómo? Contrabando, narcotráfico. Bueno, es muy interesante lo de la chata que salió de Asunción en diciembre, ¿no? Es una chata que ya tenía antecedentes por delitos de narcotráfico. La chata recorrió todo el río, primero el Paraguay, después el Paraná, llegó a Buenos Aires, estuvo 3 días en el puerto de Buenos Aires, salió un barco a Hamburgo y en Hamburgo lo abren y tiene 16 toneladas de cocaína. No dice nada, a nadie le parece raro. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay ningún control. Porque no hay control. Entonces tiene que haber control. Hay contrabando, hay tráfico de sustancias ilícitas, hay tráfico de personas, hay subfacturación y sobrefacturación. Es decir, hay muchísimas cosas. Y además hay una visión estratégica que hay que tener. Si nosotros tenemos que pensar, porque esto se acaba la licitación, entonces hay que pensar una licitación para los próximos 20 o 30 años de la Argentina. Y ahí nos surgió la idea a varios de impulsar una comisión bicameral para que siga primero la licitación y después para que siga el funcionamiento y el control de la hidrovía, y para que tengan un rol las provincias. Las provincias estaban ajenas. En un momento el presidente y el ministro de Transporte anunciaron una sociedad del Estado de 51% de capital del Estado y 49% de las provincias ribereñas, y eso se anunció en agosto del año pasado en Santa Fe. Eso produjo mucha satisfacción, sobre todo en los que seguimos el tema y en las provincias ribereñas, pero eso después desapareció. Cuando aparece el decreto 949 famoso y que ha sido tan criticado por muchos, ese tema de la empresa
de la participación de las provincias desaparece y se convierte simplemente en una asesoría pequeña en un consejo federal que arma el Ministerio de Transporte. Así que ahora hubo una reunión en Rosario, hay otra reunión el 26 de abril, pero el 26 de abril es 4 días antes que se acabe, porque el 2 de enero, supongamos que el 2 de mayo, el 1 de mayo supongamos que es feriado y nadie hace nada, pero el 2 de mayo hay que dragar, hay que mantener balizamientos y tiene que estar funcionando esa vía tan importante para la Argentina. ¿Y qué es lo que se ha preparado? Pues nada, esa es la verdad. Lo que se ha preparado es lo que el gobierno mismo dijo que no iba a hacer. El gobierno, si algo se había comprometido, era que la concesión a Hidrovía Sociedad Anónima, es decir, esta alianza entre Jean Denul y el pícaro de Romero, iba a terminar el 30 de abril. Y ahora lo que está diciendo el Ministerio de Transporte es que va a haber una prórroga por un tiempo que dicen que es breve, hasta que haya una transición o hasta que se haga la licitación. Todo eso queda confuso y esperemos que lo aclare el 26 en la reunión. Pero la verdad es que no debería haber una prórroga, debería terminar esa licitación que no ha permitido el control, que está vinculada a hechos muy oscuros desde el punto de vista jurídico y económico, que no ha tenido ningún control, que no ha favorecido a los puertos argentinos, y tendría que empezarse un periodo de transición con una contratación mientras dure la licitación, porque la licitación, la verdad, que es lo que no ha dicho el Ministerio de Transporte, lo ha ocultado, es que va a durar 1 año y medio, 2 años, por lo menos, si hacen los estudios que tienen que hacer. Y si quieren profundizar, como dicen, si quieren profundizar la vía hasta Rosario, tienen que, por ejemplo, profundizar el canal Emilio Mitre, y para profundizar el canal Emilio Mitre tienen que ir a la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es una comisión binacional con Uruguay, que va a tardar un tiempo en expedirse, porque, por ejemplo, tenemos la experiencia de Magdalena, tardó años en expedirse la CARP sobre la factibilidad y el acuerdo entre Uruguay y Argentina para hacer el Magdalena. Lo hizo, por eso hay que hacerlo, y por eso Macri no lo hizo y lo dejó en una manera inconcebible. Pero la profundización para ir a Rosario tiene que pasar en la parte del Emilio Mitre, en la parte del Punta Indio, tiene que pasar por la CARP, o sea que es un trabajo de 1 año y medio, 2 años. Vamos a prorrogar 2 años a esta gente. Jorge, no sé si me escuchás, está ahí Rulo de la Torre. Rulo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, buen día, Daniel, ¿cómo están? Rulo, sé que seguís este tema, sí, claro. Te leemos en página 12, sé que es un tema que vos seguís hace mucho tiempo y demás, así que amerita una pregunta tuya, querido Rulo. ¿Cómo no? Te agradezco, les agradezco los dos. Sí, muy clara la descripción que está haciendo Jorge sobre este tema y sobre todo las cuestiones pendientes. Hay un aspecto que marcó Tayana que me parece que es fundamental, que es el tema de la falta absoluta de controles sobre lo que se exporta y se importa. Y acá me parece que aparece involucrado también todo el tema de la administración de los puertos, digamos, porque digamos una cosa es el barco navegando y otra etapa es cuando carga o descarga. En este caso me preocupa en particular lo que carga, porque sale el 80-85% de las exportaciones argentinas por esos puertos, y hay muchas dudas. Bueno, últimamente se ha conocido el tema de su facturación en exportación de carne, es un tema que ahora está saliendo recién a la luz, con una cantidad de empresas y algunas muy importantes que aparecen involucradas, pero Jorge, ¿cómo está contemplado el tema también de la administración de los puertos, que son en su mayoría o casi en su totalidad puertos privados sobre el río Paraná? ¿No va de la mano también de este cuestionamiento a la concesión del manejo del río Paraná? Yo creo que sí, pero me parece que estamos yendo por partes, digamos, ¿no? Ajá. Porque hay muchos temas englobados. Ahí está el tema englobado, es decir, todo esto llama a varias cosas. Por eso también es que hay algunos que no tienen ningún interés en debatir en profundidad el tema, la importancia estratégica de toda la vía troncal. Porque primero eso habla de qué tipo de desarrollo vamos a necesitar.
y para qué queremos esa vía central. Claro. Segundo, habla rápidamente de qué transportamos y en qué se transporta. Es decir, habla de la industria nacional de fabricación de barcos, chatas, etcétera. O sea, habla de la industria naval. Tercero, habla de los puertos, de cuál ha sido el funcionamiento de los puertos privados y cuál ha sido el control que tienen los puertos privados y cuál ha sido la actitud de los organismos de control tradicionales, porque hay mecanismos que Argentina tiene. Argentina tiene una aduana, tiene una DGI, tiene una prefectura, tiene una gendarmería. Es decir, hay una serie de mecanismos que da toda la impresión que no han funcionado de la manera que corresponde. Entonces, todo eso lleva también a qué régimen tienen esos puertos, qué régimen tiene la industria, cómo son los trabajos argentinos, qué empresas pueden participar de eso, cuánto del dragado es necesario hacerlo con empresas extranjeras o cuánto propio, cuántas dragas teníamos y cuántas tenemos ahora. Las dragas que teníamos, varias fueron a la concesión y las tuvo Jean Denul, no sé si estarán algunas todavía en funcionamiento. Uh-huh. Entonces, y además, ¿cuál es el desarrollo de los puertos? Por ejemplo, la concesión no se ocupa del puerto de Barranquera, que es el puerto de Chaco, porque no le interesa, porque no hay comercio suficiente, dicen, para las empresas privadas, para hacer un trabajo de profundización. Ahora, Capitanich, que es un gobernador muy activo, ha logrado que Jean Denul le haga el acceso del canal hasta el puerto de Barranquera, porque eso es un puerto muy importante. Porque otro eje que tampoco está, además de los puertos, es, bueno, esto no es un sistema polimodal, no tiene que conectarse con las carreteras y con los trenes que van a hacer la salida al Pacífico. ¿Y dónde los ponemos? ¿Y quién decide dónde se ponen? ¿Y cuál es la tecnología? Es decir, hay un debate grande sobre hacia dónde tiene que ir un desarrollo sustentable de la Argentina, y ese debate el Ministerio de Transporte lo ha eludido, lo ha ignorado, creo que lo desconoce, lo que es un poco más triste todavía, en todo este proceso. Y ha creído, yo estoy convencido, ha creído que todo esto era una cosa que se solucionaba más o menos sencillo con un trámite. Eso sí somos bien pensados. Yo no tengo razón para no ser bien pensado, pero en ese caso lo que ha habido es una falta de profundidad y de seriedad en los estudios. Mire, yo me empecé a meter en esto a poco que comenzó el gobierno, cuando vi que en un año y medio, y ya me parecía poco tiempo, caía la concesión, y dije, bueno, hay que ver qué se está haciendo. Bueno, no se estaba haciendo nada. Y ahora vamos a enterarnos el 26, 4 días antes, cuál es el plan. El gobierno dijo que lo único que no iba a hacer era prorrogar la concesión. Ahora están diciendo que van a prorrogar la concesión. Bueno, es una mala solución provisoria. Tengo entendido que estaba previsto, no sé si esto está vigente todavía, una audiencia pública para el 7 de mayo. 26. Para el 26 es esa misma. El 26, sería la segunda audiencia. Hubo una antes y ahora hay otra. Ahí hay debate también sobre quiénes participan. Se logró que participara la UIF, porque la UIF dice, bueno, si hay todas estas cosas, hay problemas probablemente de lavado de dinero. Entonces la UIF tiene que participar. Está participando, sí, pero no está todavía el rol claro que tendría en un futuro. Todo eso está no trabajado. Mi sensación es que van a dar una prórroga ojalá no, a Hidrovía Sociedad Anónima, lo cual no es una solución respetable a nivel pero a esta altura, ¿qué alternativa queda? Bueno, a esta altura lo que quedaría es hacer lo que dicen que van a hacer, que es hacer un mecanismo de transición. Usted hace una consulta de precios, primero da por terminada la concesión, con lo cual termina el contrato con Hidrovía Sociedad Anónima, y después ve en dragado y en balizamiento, que son dos cosas distintas, qué empresa se ofrece. Por ejemplo, el balizamiento perfectamente lo puede hacer la gente del sindicato de dragado y balizamiento en una cooperativa o a través de la Administración General de Puertos, claro, o a través del sistema de... Eso se puede hacer perfectamente. Lo han hecho en el pasado. Incluso tienen apoyo que se ofrece de la Comisión de Actividades Espaciales para ver las boyas, que le dicen cuánta carga tienen los barcos, cuántas toneladas por la profundidad del calado que toman. Eso podría ser una cosa. Y usted podría ver
en una cosa que va a durar por lo menos un año y medio, ver de hacer una consulta de precios y que las empresas que dragan, que hay varias que dragan en el Río de la Plata, ojo, Boskalis, que es holandesa y que ha tenido un lobby de Macri grande, está en el canal Martín García, que lo ha dragado ella. O en el sur, en Bahía Blanca. CCCC. Es decir, hay posibilidad de hacer una cuestión, pero eso tenía que haber hecho hace 3 meses, hace 4 meses. Ahora nos están presentando un fait accompli. 3 días antes que se acabe la concesión, dice, ahí se acaba la concesión, sí, tenemos que prorrogarla. Jorge, vamos a seguir con este tema. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande. Buen día, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Es Jorge Tayana.